Vamos a revisar algunos conceptos útiles de la parte de vectores para poder comprender o entender más temas siguientes como los espacios vectoriales. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector como tal es un ente matemático, ¿sí?, que nos ayuda a representar ciertas cosas, como que, un ejemplo, las fuerzas o los desplazamientos se representan mediante vectores, y estos vectores, a su vez, se pueden representar mediante una flecha, ¿sí? En la cual, si nos pasamos a un plano cartesiano, XY, y tenemos un vector que está representando una cosa, ¿sí? Aquí hay tres cosas muy importantes. Cada vector va a tener magnitud, orientación o dirección y un sentido. La magnitud se refiere a la distancia desde su punto inicial hasta su punto final, es decir, qué tan largo está, es la magnitud. La dirección o sentido está representada con un ángulo, y en este caso el sentido que se tiene lo da la punta de la flecha. En este caso, cuando va hacia acá, por ejemplo, va hacia arriba, tenemos que ese sería su sentido. ¿Sí? Esta sería la magnitud, o también se le conoce como norma, o el valor absoluto si lo quieren ver de esa manera. ¿Sí? Por ejemplo, la magnitud o norma de un vector se representa por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes por las cuales está compuesto, valga la redundancia, el vector. O si hacemos el símil con álgebra lineal, estaríamos hablando de un número complejo, ¿sí?, que es prácticamente encontrar el módulo. Es como lo podemos representar también como un vector. Y en este caso la orientación o la dirección también sería utilizando una función trigonométrica para encontrar en este caso la dirección, que a su vez también nos da de cierta manera o nos ayuda a conocer el sentido que tiene un vector. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos. Esto se conoce como la norma, es decir, la magnitud de todo el vector. Esa parte del sentido, ¿cómo se puede hacer un ejemplo? Pues sencillo. Si estamos hablando de física, que obviamente, y estamos hablando de fuerzas, podemos hacer esa representación de fuerzas mediante vectores. Si el peso de una persona está ejercido hacia la parte del suelo, tiene un sentido, por decirlo así, hacia abajo. Y en este caso el suelo, que estaría aquí, está ejerciendo una reacción en sentido opuesto, ¿sí?, que sería de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, que es la tercera ley de Newton. ¿Sí? Es como se puede ver la parte del sentido. Ahora, existen algunas operaciones respecto a los vectores, y si lo vemos desde otra parte, desde las matrices, un vector se puede representar mediante una matriz. Por lo tanto, obedece las mismas reglas de, por ejemplo, suma
de matrices y multiplicación por escalar, pero en este caso estaremos hablando de vectores. Obviamente, si estamos hablando de un vector A y un vector B y queremos hacer una suma, A más B, esto como sería, por ejemplo, si estamos hablando de que tiene dos componentes, más, lo voy a poner aquí abajo, A2 más B2, ¿sí? Esto sería la suma de vectores, donde A1, B1, A2 y B2 representan los componentes de cada vector. Y el siguiente es una multiplicación por escalar, lo voy a llamar como alfa. Alfa es un escalar. Entonces, los vectores obedecen estas reglas, al igual que también podría ser una resta de vectores, ¿sí? Esto lo vamos a llamar o lo vamos a realizar como si tuviese dos componentes el vector A, mi escalar estaría multiplicando a ambos términos de lo que compone mi vector. ¿Sí? Esas son algunas de las cosas que se deben de considerar en la parte de vectores. Obviamente hay muchas más, pero para eso hay algunas otras materias más específicas donde se tienen que ver también temas relacionados. ¿Sí? Estos solamente son conceptos muy básicos para poder pasar a lo siguiente, que son espacios vectoriales. ¿Y por qué se utilizan vectores? Bueno, en álgebra lineal, una de las o la mayor bondad que tiene es que podemos hacer o tratar problemas muy grandes, por decirlo de alguna manera, o en este caso podríamos extendernos a más dimensiones. A lo que me refiero es que un vector puede estar representando una cosa que puede ser, a lo mejor si estamos hablando de un espacio físico de 3 dimensiones, va a tener obviamente 3 componentes, pero existen vectores que tienen n componentes. Entonces, ahí después cuando estén mirando la parte de espacios vectoriales, por ejemplo, si es un espacio vectorial real, va a ser un R3, lo que indica que cada uno de esos vectores va a tener 3 componentes, pero podemos llegar a tener espacios vectoriales de 5 componentes. Eso a lo que se refiere es que se ocupan 5 números para poder representar este vector. ¿Sí? El álgebra lineal nos ayuda a que problemas con mayores dimensiones podemos tratarlos de una manera más fácil. Pero obviamente este tipo de conceptos son bastante abstractos. ¿Sí? Espero y les ayude este video para comprender un poquito más acerca de los vectores y sobre qué implicaciones tiene en álgebra lineal y en qué es lo que ayuda para comprender mejor los espacios vectoriales.